La mujer de un millonario humilló a una criada delante de todos. En un minuto, todos enmudecieron ante su respuesta. Una gran lámpara de araña brillaba en lo alto, proyectando una cálida luz dorada sobre los invitados que pasaban por el fastuoso salón de baile. La mansión de Javier era como un sueño de cuento de hadas. Techos altos, suelos de mármol y enormes ventanales que ofrecían unas vistas impresionantes de los cuidados jardines. Esta noche no era una excepción. La fiesta estaba en su apogeo. Las risas, el tintineo de las copas y el murmullo de la música clásica llenaban el ambiente. Laura, la mujer de Javier, estaba de pie en el centro de la sala, atrayendo la atención de sus adinerados acompañantes. Vestida con un elegante vestido plateado que ceñía perfectamente su esbelta figura, era, a primera vista, el epítome de la elegancia. Su mirada perspicaz recorría la sala, atenta a cada invitado, a cada conversación. Le gustaba sentirse en la cima, superior e intocable. Sin embargo, su sonrisa era superficial. Detrás de su refinado exterior había un corazón helado que veía a los que la rodeaban como peones, y no como iguales. El poder lo era todo para Laura, y lo había conseguido casándose con Javier, uno de los hombres más ricos de la ciudad. Su riqueza la había colocado en ese pedestal. Emilia, la nueva criada, se movía silenciosamente por la habitación. Hacía solo unos meses que había empezado a trabajar en la casa, pero ni Laura ni su entorno se habían percatado apenas de su presencia. Vestida con un sencillo uniforme negro, se confundía en el fondo como una sombra, recogiendo vasos vacíos y sirviendo bebidas a los clientes sin prestarles atención. Para Emilia, el trabajo era un salvavidas. Tenía facturas que pagar y su familia dependía de ella para enviar dinero a casa. No le importaba el trabajo duro ni el glamour que la rodeaba. Pero hoy era diferente. Había tensión en el ambiente. Quizá porque la mirada de Laura seguía todos sus movimientos. Parecía estar esperando a que Emilia cometiera un error. Y entonces lo cometió. Mientras se abría paso entre la multitud y equilibraba su bandeja de bebidas, Emilia sintió que su pie se enganchaba en el borde de la gruesa alfombra. El tiempo pareció ralentizarse cuando la bandeja se inclinó hacia adelante y el vaso se deslizó hacia abajo. La copa de vino tinto oscuro voló por el aire y aterrizó sobre el hermoso vestido de Laura. El líquido oscuro se extendió por la tela plateada, como una mancha de sangre, haciendo que los presentes jadearan de asombro. Se hizo el silencio por un momento. Emilia se quedó paralizada, con el corazón latiéndole frenéticamente en el pecho. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Laura miraba fijamente su vestido arruinado, con el rostro contorsionado por la ira. ¡Idiota!, gritó Laura lo bastante alto como para que la oyera toda la habitación. ¿Sabes acaso cuánto cuesta ese vestido? ¿O eres tan estúpida que ni siquiera puedes entender algo tan sencillo? La cara de Emilia se puso roja de vergüenza. Abrió la boca para disculparse, pero Laura no había terminado. Por eso la gente como tú nunca llegará a hacer nada. No eres más que una sirvienta inútil. Ni siquiera puedes llevar una bandeja sin estropearlo todo. Los invitados que la rodeaban se movían torpemente de un pie a otro, sin saber cómo reaccionar. Algunos intercambiaban miradas incómodas. Otros fingían no darse cuenta y se concentraban en sus bebidas. Nadie se atrevió a interrumpirla. Al fin y al cabo, Laura era la reina de la velada y nadie quería provocar su ira. Emilia, en cambio, se quedó de pie, agarrando fuertemente con ambas manos las sobras de la bandeja. No iba a llorar. Tampoco iba a disculparse. En lugar de eso, levantó la cabeza y miró directamente a Laura por primera vez aquella noche. «Señora Laura», dijo en voz baja, «olvida que sé la verdad sobre usted». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. La expresión de Laura se ensombreció por un momento y entrecerró los ojos, como si intentara comprender lo que Emily había dicho. Luego se echó a reír. El sonido frío y amargo resonó en la habitación. «¿De qué estás hablando?», le gritó Laura. Pero la alarma brilló en sus ojos. Emilia no se inmutó. «Conozco tu pasado. Sé lo que has hecho. Si no lo recuerdas, estaré encantada de recordártelo». Los invitados, que hasta entonces habían fingido no oír, ya no pudieron ocultar su curiosidad. Los murmullos se propagaron con la rapidez de un reguero de pólvora y las miradas se cruzaron entre Laura y Emilia. Por primera vez aquella noche, Laura no tenía el control de la situación.
Javier, que estaba charlando con unos invitados en la entrada, se dio cuenta del alboroto y se acercó a ellos. Al ver el vestido manchado de vino y la expresión nerviosa de su mujer, levantó las cejas confundido. ¿Qué ocurre?, preguntó Javier con voz tranquila pero firme, acercándose a Laura y Emilia. Laura se volvió hacia él, con la ira reflejada en el rostro. Ha sido esa criada. Tuvo el descaro de intentar humillarme delante de todos. Javier miró a Emilia. ¿Qué le has dicho? Emilia le miró sin inmutarse. Simplemente le recordé a la señora Laura que no todo es tan perfecto como parece. Javier frunció el ceño y miró a su mujer, que perdía la compostura con el rostro pálido. Había tensión en la habitación y todos podían sentirla. Emilia mantuvo la compostura, pero sabía que hoy sería diferente. El aire en la habitación era pesado, como si todos contuvieran la respiración, esperando a ver qué ocurriría a continuación. Los ojos de Laura ardían de rabia y sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el borde de la mesa más cercana. No estaba acostumbrada a que la provocaran, especialmente contra una criada como Emilia, ante la que no habría pestañeado. Pero la tranquila confianza en los ojos de Emilia la mantenía en vilo. Javier se interpuso entre las dos mujeres, desviando la mirada de las manos temblorosas de su esposa a la expresión tranquila del rostro de Emilia. Intuyó que aquí pasaba algo importante, algo más profundo que la bebida derramada. Laura tenía mal genio, por supuesto, pero esto era algo totalmente distinto. Laura esbozó una sonrisa tensa. ¿Qué quieres decir, Emilia? Podía oír el desdén en su voz, pero la risa anterior había desaparecido, sustituida por el nerviosismo. Emilia estaba tranquila, su expresión no había cambiado. No estaba insinuando nada, señora Laura. Solo le digo la verdad. Sé la verdad sobre usted. Los invitados no sospechaban nada, pero escuchaban cada palabra. Incluso los camareros dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron por encima del hombro para ver cómo se desarrollaba el drama. La tensión era casi asfixiante. Laura se sonrojó y por un momento estuvo a punto de abofetear a Emilia delante de todos, pero se contuvo, sabiendo que más ataques de ira solo empeorarían la situación. En lugar de eso se volvió hacia Javier. Javier, cariño, dijo poniéndole la mano en el hombro. Esa chica está delirando. Intenta avergonzarme delante de los invitados. No vas a quedarte de brazos cruzados y dejar que te arruine la velada, ¿verdad? Javier permaneció en silencio, observando con los ojos entrecerrados. Su mirada se desvió hacia Emilia. ¿Qué quieres decir? Emilia se encontró con su mirada y por un momento sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Sabía que una vez que dijera esas palabras, no habría vuelta atrás. O la creían o la vida aquí se haría infinitamente más difícil. Pero la verdad tenía que salir a la luz. Tenía que hacerlo por sí misma y por los que sufrían en silencio a causa de las acciones de Laura. Laura no había sido sincera contigo, Javier. Emilia habló con voz uniforme. Se trata de su participación en ciertas actividades. Hablo de dinero, de manipulación, de lo que hizo a tus espaldas. Una oleada de conmoción recorrió a los invitados y los murmullos se hicieron más fuertes. El rostro de Laura enrojeció y desató su ira contra Emilia. ¿Cómo te atreves? No eres más que una criada. No sabes nada de mi vida. Pero Emilia no retrocedió. No levantó la voz. No perdió los estribos. Sé mucho más de lo que crees, y tengo pruebas. Los ojos de Laura se abrieron por un momento y luego volvieron a entrecerrarse. ¿Qué pruebas? ¿Qué mentiras intentas difundir? Antes de que Emilia pudiera responder, Javier se adelantó. Basta, dijo en voz baja, pero había una firmeza en su tono que hizo callar a todos. Se volvió hacia Emilia con una mirada seria. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Qué pruebas tienes? Emilia suspiró. No siempre fui criada. Mi padre trabajó para su empresa. Fue jefe de contabilidad durante más de 20 años. Era un buen hombre, leal, dedicado, pero se dio cuenta de algo. Y cuando intentó admitirlo, lo pasó mal. Se hizo el silencio en la sala, y el peso de sus palabras cayó sobre todos. Laura se movió con torpeza, pero esta vez no interrumpió. Javier enarcó las cejas, confundido. ¿De qué estás hablando, Emilia? Estoy hablando de que mi padre ha encontrado discrepancias en los estados financieros.
Las discrepancias indican que grandes sumas de dinero iban a parar a cuentas privadas, continuó Emilia con voz firme. Una cuenta vinculada a Laura. La compostura de Laura finalmente se tambaleó mientras un suspiro recorría la habitación. Esto es ridículo, siseó. Javier, no puedes creerla en serio. Javier, sin embargo, no contestó de inmediato. Miró a Emilia. Siempre había confiado en Laura, pero últimamente sentía que algo iba mal. Había rumores de tratos dudosos. Él los había tratado como meros cotilleos de gente envidiosa. Pero ahora Emilia le miraba con ojos sinceros. Su padre llevaba un registro detallado de todo lo que encontraba. Javier, después de su muerte, encontré su archivo. Sé la verdad. El tiempo pareció detenerse en la habitación. Nadie se atrevía a moverse. Nadie respiraba. Todos los ojos estaban fijos en Javier, esperando su reacción. El rostro de Laura era una máscara de pánico, con la mirada perdida entre Emilia y su marido. Finalmente, Javier habló en voz baja. ¿Dónde están esos archivos? Emilia no dudó. Puedo traértelos mañana. Aquí está todo. Cada transacción, cada detalle. Laura se inclinó hacia adelante y habló con voz suplicante. Javier, no puedes fiarte de ella. Esto es absurdo. Está mintiendo. Está intentando mentir. Pero Javier levantó la mano, haciéndola callar. Ya basta, Laura. Su tono era duro y definitivo. Se volvió de nuevo hacia Emilia. Quiero echarle un vistazo a este caso. Mañana a primera hora. Emilia asintió, con el corazón acelerado. Esperaba resistencia. Pero la reacción de Javier le dio esperanzas. Aún no había terminado, pero el primer paso estaba dado. Poco a poco la tensión empezó a disminuir. El ambiente de la fiesta cambió por completo, pero los invitados reanudaron sus cumplidos. Laura se tensó al mirar a Javier, con el pecho agitado por su respiración intermitente. Hasta ahora, ella siempre había tomado la iniciativa. Ahora su mundo cuidadosamente construido empezaba a desmoronarse. A la mañana siguiente, Javier estaba sentado en su despacho, golpeando con los dedos la madera oscura de su escritorio. La habitación estaba en silencio. Solo se oía de vez en cuando cómo cambiaba papeles sin pensar. Sus pensamientos flotaban en el aire. Las acusaciones de Emilia habían sembrado en él una semilla de duda que no podía quitarse de encima. Y ahora, mientras esperaba a que ella acudiera a él con sus supuestas pruebas, todos los acontecimientos, todos los sutiles cambios en el comportamiento de Laura durante los últimos meses pasaban por su mente. ¿Podría ser cierto? ¿Acaso Laura, en quien había confiado y con quien había construido una vida, le había estado engañando todo este tiempo? Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Javier enderezó la espalda. Emilia entró con una carpeta grande y bastante estropeada. Su habitual actitud tranquila no había cambiado, pero había una nueva determinación en su comportamiento. Miró resueltamente a Javier a los ojos. Sin vacilaciones, sin miedo. He traído los papeles, dijo colocando la carpeta sobre el escritorio. Aquí está todo. Las transacciones, las discrepancias que descubrió mi padre, las pruebas de que todo conduce a Laura. Javier se quedó mirando la carpeta durante un largo rato, con el corazón desbocado. Pero quería saberlo de verdad. Tenía que verlo todo con sus propios ojos. Respiró hondo, abrió la carpeta y empezó a hojear las páginas. Su mirada recorrió documentos, extractos bancarios, correos electrónicos y notas en los márgenes de los estados financieros. Poco a poco, los detalles empezaron a encajar. La transacción había tenido lugar. Se habían transferido grandes sumas de dinero a una cuenta con un nombre falso. Las pruebas eran irrefutables. Javier sintió que le invadía una ola fría de incredulidad. Le temblaban las manos mientras sostenía los documentos. A cada vuelta de página, la realidad se hacía más profunda en sus ojos. No se trataba solo de un error. Había sido deliberado, estaba calculado, y Laura estaba detrás. ¿Cómo? Susurró en un susurro apenas audible. Levantó los ojos hacia Emilia. Emilia permanecía tranquila junto a la mesa. Su rostro reflejaba lástima y determinación. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Mi padre se enteró hace unos 3 años, respondió Emilia en voz baja. Intentó informarte de ello, pero Laura se enteró. Laura le cerró la boca. Después de que muriera, encontré los archivos que había escondido.
Al principio no sabía qué hacer, pero decidí que debía saber la verdad. Javier cerró los ojos un momento y sintió el peso de la traición sobre sus hombros. Durante 3 años, la mujer con la que había compartido su vida le había estado robando, manipulando y cubriendo sus huellas. No se trataba solo del dinero, se trataba de la confianza que había roto. Emilia continuó con voz tranquila pero firme. Lo siento, Javier. No quería causar problemas, pero no podía dejar que se fuera. Después de lo que hizo, Javier abrió los ojos. La tormenta de emociones que se desataba en su interior apenas podía contenerse. Ira, confusión, dolor, todo surgió a la vez. Javier volvió a mirar los papeles. Tenía sus dudas. Le habían llegado rumores, pero nunca había pensado mucho en ello. Javier cortó en seco sus palabras, incapaz de terminar. Fue cuidadosa. Javier miró a Emilia y vio en ella no solo a una criada, sino a alguien que tenía el valor de decir la verdad a la gente, incluso cuando podía haberlo perdido todo. Había una fuerza en ella que él no había notado antes, una firmeza silenciosa que exigía respeto. No sé cómo agradecértelo. Has hecho más por mí de lo que yo nunca podré devolverte. Emilia negó con la cabeza. Javier, no me debes nada. Solo quería que supieras la verdad. Durante mucho tiempo no hablamos. Javier meditó sobre las implicaciones de lo que ahora sabía. Sabía lo que tenía que hacer, pero la idea de tener que enfrentarse a Laura y arruinar la vida que habían construido juntos le asustaba. Emilia dudó un momento antes de contestar. Tienes que enfrentarte a ella. Quieres respuestas, pero debes tener cuidado. Laura no se echará atrás tan fácilmente. Javier asintió lentamente, asimilando sus palabras. Emilia tenía razón, pensó. Laura era astuta. Si se sentía acorralada, entraría en acción. Él tendría que estar preparado. Finalmente Javier habló. Ahora estoy más tranquilo, pero tengo que pensar en cómo pueden acabar las cosas. Emilia guardó silencio. Había dicho la verdad. Ahora solo quedaba saber cómo se comportaría Javier. Si necesitas algo más, dijo. Aquí estoy. Asintió Javier agradecido. Gracias, Emilia. Salió de la habitación y cerró la puerta en silencio. Javier permaneció sentado en silencio durante un rato, contemplando los documentos de prueba extendidos ante él. Su mundo acababa de dar un vuelco y ya no volvería a ser el mismo. Una vez que se enfrentara a Laura, ya no habría vuelta atrás. La vida que habían vivido juntos se acabaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió una extraña claridad. La niebla que había estado nublando su mente, las dudas que le habían atormentado, empezaron por fin a disiparse. Laura le había traicionado de la peor manera posible, y ahora tendría que atenerse a las consecuencias. Aquella noche, Laura estaba sentada en una tumbona de terciopelo de su habitación privada, bebiendo champán y hojeando una revista de moda. La bata de seda que envolvía con elegancia su esbelta figura parecía a los ojos del exterior el epítome del lujo. La suave luz de la tarde que entraba por los altos ventanales la coloreaba en tonos dorados. Pero no era la brillante página que tenía delante lo que ocupaba sus pensamientos. No podía olvidar el encuentro de la noche anterior. Desde el momento en que Emilia pronunció sus palabras, se había estado devanando los sesos. Sé la verdad sobre ti. Aquellas 5 palabras habían hecho un agujero en la compostura que Laura siempre había mantenido con tanta firmeza. ¿Cómo podía Emilia saber algo? Era imposible. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de unos pasos que se acercaban. Javier entró en la habitación con gesto adusto. Laura se enderezó un poco y dejó la revista a un lado. Intuyó que algo iba mal. ¿Qué te pasa, Javier?, preguntó con voz impaciente. Javier se quedó inmóvil en el borde de la habitación. El peso de la verdad revelada aquella mañana seguía presionándole. Pero había llegado el momento. Ya no podía evitarlo. Tenemos que hablar, dijo. Laura frunció el ceño. Se incorporó y lo miró con recelo. ¿De qué quieres hablar? Javier se retiró al fondo de la sala, pero su mirada no la apartó de ella. Dejó la carpeta sobre la mesa más cercana. Emilia vino a verme esta mañana, comenzó. A pesar de la agitación de su cabeza, su voz sonaba firme. Ha traído papeles, dijo. El rostro de Laura palideció ligeramente, pero rápidamente ocultó una risita. Laura sonrió. ¿Vas a creer en su palabra? Tomó aire antes de continuar. He visto las pruebas, Laura.
Se hizo un frío silencio entre ellos. Laura lo miró con una mezcla de confusión y pánico. ¿Qué? ¿Qué pruebas?, preguntó. Su voz era tranquila. Javier apretó las mandíbulas, metió la mano en una carpeta, sacó un documento y lo extendió sobre la mesa delante de ella. Extractos bancarios, estados financieros, transacciones de las que nunca me hablaste. El corazón de Laura se aceleró al mirar los documentos. No necesitaba leerlos para darse cuenta de lo que eran. Un mundo de engaños cuidadosamente construido se desplegaba lentamente ante sus ojos, y las paredes se cerraban. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?, preguntó Javier con voz llena de rabia contenida. ¿Desde cuándo me mientes? Laura se levantó, intentando mantener la calma. No sé de qué me estás hablando, dijo. Esto es ridículo, Javier. Tú me conoces. Creía que te conocía, dijo Javier, levantando un poco la voz. Javier se acercó un paso más y la miró a los ojos, buscando algún signo de remordimiento. Pero lo único que vio fue la misma expresión fría y calculadora que ella había tenido en el rostro durante años. Me has traicionado, Laura. Me robaste. ¿Por qué? Por dinero que no necesitas. El rostro de Laura se contorsionó en una máscara de desafío. No lo entiendes. Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestro futuro, dijo Laura. Lo arriesgaste todo, Laura. Todo lo que hemos construido juntos. Para proteger nuestra posición, había desesperación en la voz de Laura. Si no hubiera tomado la iniciativa, lo habríamos perdido todo. Javier sacudió la cabeza con incredulidad en el rostro. De eso se trata. De control. Querías más control, así que estabas dispuesta a robarlo. Laura apretó los puños y estalló de frustración. Javier, fuiste demasiado débil. Se lo diste todo. Tuve que tomar cartas en el asunto porque tú no querías luchar por lo que era nuestro. Javier la miró y una profunda tristeza se instaló en su corazón. Así que no se trataba de nosotros. Se trataba de ti, de tus ansias de poder. Laura no contestó. Sabía que había perdido el control de la situación, pero no estaba dispuesta a admitir su derrota. Todavía no. La voz de Javier se suavizó, pero el dolor en sus ojos era innegable. Te quería, Laura. Confié en ti. Y lo dejaste todo. Por codicia y poder. Laura dudó un momento. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no le salían. Javier, dijo en voz baja, con una mezcla de rabia y tristeza. Pero sé una cosa, no mereces mi confianza, no te mereces esto. El corazón de Laura latía frenéticamente en su pecho. Lo había perdido. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había manipulado, se le estaba escapando de las manos. Javier, por favor, susurró, dando un paso hacia él. Puedo arreglar esto. Puedo arreglarlo todo. Javier negó con la cabeza y dio un paso atrás. Es demasiado tarde, Laura. El último significado de sus palabras quedó flotando en el aire, y por primera vez, Laura sintió verdadero miedo. No era solo una discusión, era el fin. Javier se dio la vuelta, con el corazón oprimido por el peso de la traición. Cuando la puerta se cerró tras él, Laura se quedó inmóvil. El mundo que tanto había intentado controlar se desmoronaba y no podía hacer nada para evitarlo. Javier caminaba por el pasillo en un torbellino de emociones. La verdad le presionaba. Las mentiras de Laura, sus trucos, todo lo que había construido en su vida estaba a punto de desmoronarse. Cuando llegó a su despacho, cerró la puerta de un portazo y se apoyó en el escritorio. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para leer la mente de las personas y ver a través del engaño. Pero Laura llevaba años engañándole. La había amado y le había confiado todo. Y ahora se encontraba en las ruinas de un matrimonio que creía real. Pero más allá de eso, la implicación de Emilia lo atormentaba. Ella le había contado la verdad. Javier estaba agradecido, pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué ahora? En ese momento, unos golpes en la puerta interrumpieron los pensamientos de Javier. Emilia entró en la habitación. Su expresión era tranquila pero seria, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Querías verme, Javier?, preguntó de pie en la puerta. Javier no perdió el tiempo. Señaló una silla frente a su escritorio. Siéntate, Emilia. Tenemos que hablar. Emilia hizo lo que le pedía y cruzó las manos sobre el regazo. Le miró. Su mirada era clara e inquebrantable, como si ya supiera lo que le iba a preguntar.
Javier respiró hondo y avanzó unos pasos. Tú me ayudaste, Emilia. Me contaste la verdad sobre Laura. Pero necesito saber por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has esperado tanto para contármelo? Emilia no se inmutó ante la pregunta. Parecía esperarla. Porque sí, Javier, tenía que asegurarme. Tenía que asegurarme de que todo iba bien antes de acudir a ti. Conocía los riesgos y no quería compartir información incompleta. Pero tú ya lo sabías desde hace meses, ¿no? Continuó Javier, con la voz un poco más aguda de lo que pretendía. Has esperado mucho tiempo. ¿Por qué? La mirada de Emilia se suavizó un poco, pero mantuvo la calma. No fue una decisión fácil. Sabía lo que exponer a Laura significaría para ella, para ti, para todos. No sabía cómo reaccionarías. Ni siquiera sabía si me creerías. Javier se apoyó en la mesa y cruzó los brazos sobre el pecho. Temías que me pusiera de su parte. Emilia asintió levemente. Eso es exactamente lo que tenía en la cabeza. Laura y tú llevabais mucho tiempo juntos. Pero ¿y si no te hubiera creído? Si te hubiera dado la espalda. Podrías haberlo perdido todo. Conozco los riesgos de eso, replicó Emilia en voz baja. Mi padre lo sacrificó todo para hacer lo correcto. No podía dejar que el negocio de mi padre se enterrara con él. Javier enarcó una ceja. Tu padre era contable, ¿no? Emilia asintió. Javier, te era leal. Trabajó para tu familia durante más de 20 años. Cuando se enteró de lo que hacía Laura, intentó enfrentarse a ella, pero Laura se aseguró de que no dijera nada. Javier sintió que se le oprimía el pecho. ¿Qué quieres decir? La voz de Emilia se suavizó y sus ojos se nublaron de recuerdos. Mi padre tuvo una conversación privada con Laura. Le dijo que si ella no confesaba, él se lo diría. Pero al día siguiente todo cambió. Laura desacreditó a mi padre e hizo creer que le había robado algo. Amenazó con arruinarle y destruir a nuestra familia. Él no pudo soportarlo. Guardó silencio, pero aquello le consumía. La mandíbula de Javier se apretó. Él no sabía nada de esto. ¿Cómo pudo perderse tanto? Después de su muerte, Emilia continuó con una voz llena de tranquila determinación. Encontré sus papeles. Lo había guardado todo. Cada entrada, cada transacción. Iba a acudir a usted, señor Javier, pero Laura le hizo callar. Javier se pasó una mano por el pelo, la ira hirviendo en su pecho. Los métodos de Laura eran más profundos de lo que había imaginado. Emilia asintió. Esperé porque quería asegurarme de que estaba preparado para oírlo. Vi cómo te trataba Laura, cómo trataba a todo el mundo, y decidí que había llegado el momento. Javier exhaló lentamente, dejando que sus palabras calaran. Emilia lo había arriesgado todo por decir la verdad, pero eso no hacía que la situación fuera menos difícil. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Javier casi para sí mismo. Emilia lo miró, tratando de mantener la voz firme. Haz lo que creas correcto. Laura te ha traicionado. No merece tu protección. Javier asintió, pero en sus ojos aún había un destello de incertidumbre. Me has estado ayudando todo este tiempo. ¿Por qué? Emilia dudó un momento antes de responder. Porque, Javier, mi padre creía en ti. Creía en tu honestidad. Creía que merecías saber la verdad. Yo también lo creo. Javier la miró con una expresión que era una mezcla de gratitud y tristeza. Pero puedo hacer que Laura pague por lo que hizo. Emilia se levantó con decisión. Es lo único que puedo exigirle a alguien. Cuando estaba a punto de marcharse, Javier volvió a hablarle. Gracias, Emilia. Ella se detuvo en el umbral de la puerta y le devolvió la mirada. Javier, no hace falta que me des las gracias. Solo haz lo correcto. Con esas palabras, se marchó. Cuando la puerta se cerró de golpe, Javier sintió una fuerte presión. El camino a seguir estaba claro, pero no era fácil. Sabía que enfrentarse a Laura destruiría la vida que había construido. Pero también sabía que no tenía otra opción y que no podía seguir ocultando la verdad. Los días siguientes pasaron volando. El peso de lo sucedido se acumulaba en la mansión y lo ensombrecía todo. Javier evitó a Laura todo lo posible y se quedó en su despacho estudiando las pruebas que Emilia le había traído. Reconstruyó cada detalle, cada mentira, cada dólar robado. Pero lo más duro no fue la traición. Fue darse cuenta de que la mujer en torno a la que había construido su vida no era quien él creía.
Laura, por su parte, estaba decidida a redimirse. En cuanto Emilia abrió la boca en la fiesta, sintió que se le escapaba de las manos. Desde entonces, Javier había mantenido las distancias, pero Laura no era de las que se rendían fácilmente. No iba a dejar que la criada ni nadie arruinara lo que tanto le había costado construir. Una tarde, Laura sorprendió a Javier en su despacho. Su paciencia se estaba agotando. Entró, cerró la puerta con fuerza y se apoyó en el marco con los brazos cruzados sobre el pecho. «Tenemos que hablar», le dijo. Javier no la miró. Siguió hojeando los papeles y su silencio no hizo más que aumentar la frustración de ella. «Javier», intentó de nuevo, esta vez con voz ronca. «No voy a dejar que me ignores. Llevas días ignorándome». Por fin Javier levantó la vista. Dijo, «¿Quieres respuestas?» «Sí, las quiero», contestó Laura. «Te comportas como si yo fuera el enemigo. Es por las ridículas acusaciones de esa criada». «Emilia», la corrigió Javier. «Se llama Emilia y no es una criada cualquiera. Ha traído pruebas, Laura. Pruebas de lo que has estado haciendo a mis espaldas». Laura se apoyó una mano en la barbilla, pero no estaba dispuesta a admitir la derrota. «¿La crees?», preguntó incrédula. «¿Te fías más de su palabra que de la mía?» «Yo no creo en la palabra de nadie», respondió Javier con voz temblorosa. «He visto los documentos. También he visto el trato. Me estabas robando, Laura. A nuestra empresa, a nuestras vidas». Los ojos de Laura ardían de rabia, pero también de miedo. Más que nada temía que el mundo de engaños que había construido con tanto esmero a lo largo del tiempo se desmoronara. «Hice lo que tenía que hacer», dijo. «¿No te das cuenta de lo cruel que es el mundo de los negocios? Nos estaba protegiendo nuestro futuro». Javier cerró la carpeta de golpe. Repitió, «Llevas años robándonos y mintiéndonos». Laura se echó hacia adelante, estallando de frustración. «Nos estaba protegiendo, Javier. Siempre has sido ingenuo y demasiado confiado. No conoces el mundo exterior. Esta gente, si no hubiera intervenido, nos habrían comido vivos. Fui yo quien lo organizó todo». Se levantó Javier, con los ojos encendidos de ira. «No has cobrado nada, Laura. Lo desmonté todo de dentro a fuera. Lo hiciste por ti. Querías dominar, querías poder, y no te importaba lo que dijeran de ti en el proceso». El rostro de Laura se contorsionó de rabia, herido en su orgullo. Solo hacía lo que tenía que hacer. Javier negó con la cabeza, decepcionado. «Laura, nunca se trató de nosotros. Siempre se trató de ti, de tu codicia, de tu ambición». Laura abrió la boca para protestar, pero Javier la interrumpió. «Lo has puesto todo en peligro, no solo nuestro matrimonio, sino nuestra empresa y la gente que trabaja para nosotros. Has robado a tu propio marido, un hombre que confiaba en ti más que en nadie en el mundo». Por primera vez Laura dudó. Miró a Javier a los ojos y su confianza tembló. No iba a echarse atrás. El control al que se había aferrado durante tanto tiempo se le escapaba de las manos. «¿Qué quieres que te diga, Javier?» Su voz se volvió suave, casi suplicante. «Hice lo que creí correcto. Quería protegernos». La expresión del rostro de Javier se endureció. «Ya no puedo creerlo. No nos estabas protegiendo. Te protegías a ti mismo». Se hizo el silencio. Laura permaneció inmóvil, con el orgullo herido y el corazón latiendo frenéticamente en busca de una salida. Pero por primera vez en años, se dio cuenta de que estaba atrapada. Javier se apartó de ella, con voz tranquila pero firme. «Voy a pedir el divorcio para compensar todo el daño que me has causado. Voy a recuperar hasta el último céntimo que me robaste. Hasta el último céntimo». A Laura se le hundió el corazón en los talones. Esperaba una pelea, pero nunca pensó que llegaría a esto. Divorcio. La palabra flotó en el aire como una sentencia de muerte. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba más rápido de lo que podía imaginar. «Javier, espera», intentó decir, pero su voz se entrecortó. Repitió, esta vez con más desesperación. Puedo arreglarlo todo». Pero Javier no se volvió. Permaneció de espaldas a ella, con voz fría y decidida. Demasiado tarde, Laura sintió que se le oprimía el pecho y le entró el pánico. Ella siempre había tomado la iniciativa, había manejado los hilos, pero ahora estaba perdiendo la iniciativa y no sabía cómo detenerla.
Cuando Javier salió de la habitación, dejándola de pie entre los escombros de su matrimonio, Laura sintió el peso de su decisión pesando sobre ella. Por primera vez en su vida, estaba realmente indefensa y no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí misma. El mundo de Laura, antaño perfectamente cuidado y controlado, empezó a desmoronarse más rápido de lo que se imaginaba. Cuando Javier solicitó el divorcio, la noticia se extendió por el mundo social con la rapidez de un reguero de pólvora. Lo que antes habían sido rumores sobre su arrogancia y crueldad, se convirtió ahora en habladurías sobre su deslealtad y traición. Las personas en las que confiaba, las que antes se aferraban a cada una de sus palabras, empezaron a distanciarse. La primera señal fue cuando intentó llamar a su íntima amiga Beatriz. Beatriz siempre había sido su mejor amiga y la persona con la que compartía sus secretos, pero cuando le saltó el buzón de voz, Laura sintió que algo era diferente. Volvió a llamar, esta vez con más insistencia. Cuando Beatriz por fin contestó, su voz sonaba diferente. Era fría y distante. Beatriz, la voz de Laura sonó más suplicante de lo que pretendía. Necesito hablar contigo. Es sobre Javier. Es complicado. Su voz se quebró. Había incertidumbre en la voz de Laura. Hay rumores, dijo Beatriz en voz baja. Laura aferró con más fuerza el auricular del teléfono. Rumores. Ninguno de los rumores es cierto. Son exageradas. Pero Beatriz no parecía convencida. No lo sé, Laura. No quiero involucrarme. Creo que es mejor mantenerse alejada durante un tiempo hasta que las cosas se calmen. Con estas palabras el teléfono quedó en silencio. Beatriz no era la primera amiga que se distanciaba de Laura. La cuidadosamente construida red social de Laura se desmoronaba día a día. Donde antes la invitaban a eventos importantes, cenas, fiestas y galerías exclusivas, de repente dejó de aparecer Javier. En cambio, parecía capear el temporal con serena determinación. Intentó ocultar al público los detalles de su divorcio el mayor tiempo posible, pero la verdad era demasiado grande para ocultarla para siempre. Pronto se difundió la verdad de la traición de Laura. Mientras tanto, en la mansión, el personal que siempre la había ignorado empezó a intervenir cuando ella pasaba. Habían oído lo que Emilia había hecho, sabían lo que Laura les había ocultado, y aunque no se atrevían a enfrentarse a ella directamente, su silencio era un juicio en sí mismo. Mientras que antes se habían apresurado a satisfacer sus demandas, ahora se movían un poco más despacio y rara vez reconocían su presencia, a menos que fuera absolutamente necesario. Laura lo percibió, un cambio de ambiente, una pérdida de control. Le costaba respirar. Intentó salvar lo que le quedaba llamando a un abogado y tratando de mitigar los efectos de la decisión de Javier de devolver los fondos robados. Pero fue en vano. Javier había actuado metódicamente. Gracias a las pruebas aportadas por Emilia, las entidades financieras estaban dispuestas a cooperar. Ya había anulado todas las transacciones fraudulentas y se había asegurado de que el dinero que Laura había desviado fuera a parar a organizaciones benéficas de su elección. Su desesperación crecía día a día. No podía creer lo rápido que se había perdido todo. Era como un accidente de coche a cámara lenta, y no podía aceptarlo de ninguna manera. El golpe final llegó cuando intentó ponerse en contacto con un conocido. Quería que le hicieran algunos favores hasta que finalizara el divorcio. Pero en lugar del entusiasmo habitual, recibió un rechazo frío e impersonal. Laura, decía la carta, debido a los últimos acontecimientos, lamentamos informarle de que ponemos fin de inmediato a nuestras relaciones comerciales con usted. Le agradecemos su ayuda, pero dada la situación actual, no podemos continuar nuestra cooperación. No tenía por qué ser así. Ella hizo todos esos contactos y relaciones. ¿Cómo pudo ser traicionada tan fácilmente? Había hecho varias llamadas telefónicas y enviado varios correos electrónicos, pero el resultado era siempre el mismo. La puerta que antes estaba abierta ahora estaba cerrada a cal y canto. La élite social que antes la había recibido con los brazos abiertos ya no estaba interesada en ella. Mientras el mundo de Laura se desmoronaba, la vida en la mansión de Emilia cambiaba de la forma más inesperada. El personal siempre la había tratado con discreto respeto, pero tras conocerse su papel en la revelación del engaño de Laura, ese respeto se hizo aún mayor. La gente murmuraba sobre su valentía,
sobre cómo había arriesgado tanto por hacer lo correcto. Incluso Javier pareció empezar a mirarla de otra manera. Su comunicación seguía siendo profesional, pero había una nueva sensación de confianza entre ellos. Javier se interesaba por su opinión incluso en los asuntos más insignificantes de la casa, y buscaba su comprensión para cosas que antes había pasado por alto. Y Emilia, que antes se había movido por los pasillos de la casa de la forma más discreta y silenciosa posible, ahora asumía un papel más visible. Las otras criadas empezaron a pedirle consejo, y el propio Javier parecía apreciar cada día más su presencia. Emilia no intentó aprovecharse de esta nueva atención. No buscaba poder ni influencia. Se limitaba a ocuparse de sus asuntos con la misma discreta dignidad de antes. Sin embargo, era innegable que su actitud había cambiado. Laura también lo había notado. Una mañana, al cruzarse con Emilia en el pasillo, sintió un cambio en el ambiente. El equilibrio de poder parecía haber cambiado sin que ellas se dieran cuenta. Los intentos de Laura por reafirmar su dominio en la casa fracasaron. Los criados ya no obedecían sus exigencias. Seguían haciendo su trabajo, por supuesto, pero el miedo y la inseguridad que ella les había inculcado habían desaparecido. Emilia había hecho añicos sus ilusiones, y por primera vez en su vida, Laura sintió algo que nunca antes había sentido, una sensación de impotencia. Las grietas en la fachada, cuidadosamente construida, se habían vuelto irreparables. Los que antes la admiraban, ahora la miraban con desprecio. Había construido su vida sobre una base de mentiras, manipulación y control, y ahora esos cimientos se desmoronaban bajo sus pies. Retirada a las sombras de su vida antaño glamurosa, Laura solo podía observar cómo Javier y Emilia vivían tranquilamente sus vidas. Lo peor de todo es que Laura solo podía culparse a sí misma. Javier estaba sentado en su despacho, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre la habitación. Miraba el jardín por la ventana, ajeno a la belleza que aparecía ante él. Todo a su alrededor había cambiado. Seguía intentando dar sentido a su matrimonio, a su vida y a los restos de la traición que supuraban delante de sus narices. Habían pasado semanas desde el enfrentamiento con Laura, semanas desde que Emilia se había sincerado. Se estaban preparando los papeles del divorcio. Ya se había hecho la donación a la beneficencia. Laura, por supuesto, se había resistido y había intentado alejarse lo más posible. Javier, sin embargo, era metódico. Sus abogados estaban preparados y se impusieron. Tenía pruebas contra Laura. Esto prácticamente anulaba los poderes de Laura. Aún así, Javier no podía escapar de la presión. Tras años de relación con Laura y confianza en ella, todo estaba a punto de desmoronarse. Sin embargo, en medio de toda la confusión, una cosa estaba clara. No solo le había revelado la verdad, sino que había seguido apoyándole durante todo el calvario. Y ahora, mirando al jardín, se preguntaba ¿por qué? Llamaron a la puerta. La voz de Javier estaba cargada por la tensión del día. La puerta se abrió y Emilia entró con su habitual expresión tranquila. ¿Querías verme, Javier? Javier asintió y le indicó que se sentara. Sí, Emilia, he estado pensando en todo lo que ha pasado. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me has sido de gran ayuda, más que nadie. Emilia se le quedó mirando un rato, pensativa. Sabía que la pregunta llegaría tarde o temprano, pero estaba preparada. Javier, no solo te ayudé, se trataba de hacer lo correcto. Mi padre siempre creyó en tu honradez y en tu capacidad para dirigir esta empresa con integridad. Cuando se enteró de lo que había hecho Laura, quedó destrozado. Mi padre no tenía fuerzas para defenderse, pero yo sabía que si mi padre estuviera aquí, querría que hiciera lo correcto. Javier escuchó sus palabras en silencio. Había algo en su forma de hablar, tan tranquila, tan sincera, que le hizo darse cuenta de lo profundamente que le dolía. No se trataba solo de venganza o de las revelaciones de Laura. Para Emilia era algo personal. Después de un largo silencio, Javier dijo, pero aún así, no deberías haber interferido. Podrías haberte callado. Podrías haberlo mantenido en privado. Emilia bajó los ojos un momento. Lo pensé, dijo, pero luego me di cuenta de que si la dejaba ir, no podría vivir conmigo misma. Mi padre dio su vida por esta empresa, por tu familia. Sus palabras le atravesaron. No conocía muy bien al padre de Emilia, pero lo recordaba como un hombre dedicado y trabajador. Ahora podía verlo.
Emilia no lo hacía solo por sí misma. Quería continuar el legado de su padre, dijo Javier en voz baja. Has hecho más por mí que nadie. Emilia negó ligeramente con la cabeza. No me debes nada. Javier, no lo hice por la recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Javier la miró en silencio durante un rato. Emilia tenía una resistencia que él admiraba, y cuando la miró, se dio cuenta de que confiaba en ella más de lo que había pensado. Emilia, dijo con voz uniforme pero seria. Emilia frunció ligeramente el ceño. La curiosidad se despertó en ella. ¿Qué ocurre? Javier respiró hondo. Sabía lo de Laura mucho antes de que me trajeras esos papeles, admitió, bajando la voz. Tenía mis sospechas, solo que no quería creerlo. Los ojos de Emilia se abrieron ligeramente. Una expresión de sorpresa en su rostro. Me di cuenta de todo tipo de pequeñas cosas. Transacciones extrañas, discrepancias en las finanzas de la empresa. No quería creer que Laura estuviera detrás, pero en el fondo sabía que algo iba mal. Pero en el fondo sabía que algo iba mal. Emilia se inclinó ligeramente hacia adelante y su expresión se suavizó. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Javier levantó la barbilla, mirando fijamente la mesa que tenía delante. Porque no tenía pruebas. No quería acusarla sin pruebas contundentes. Seguía esperando equivocarme, que hubiera alguna explicación. La voz de Emilia era suave al hablar. Pero no te equivocaste. Javier asintió, con la garganta contraída bajo el peso de su confesión. No, no me equivoqué. Cuando viniste a verme con el dossier, algo que había estado intentando ignorar, se precipitó de repente sobre mi cara. Me diste el empujón que necesitaba para afrontarlo. Emilia bajó los ojos y se dio cuenta de lo que había dicho. Siempre había pensado que Javier no conocía el engaño de Laura, pero ahora se daba cuenta de que llevaba mucho tiempo librando su propia lucha interna. No sabía que ya lo había superado. Javier sonrió levemente. ¿Ahora somos amigos? Emilia lo miró. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Sí. Permanecieron un rato en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no se sentía solo en el lío en que se había convertido su vida. Emilia había estado a su lado desde el principio. Y ahora, sentado aquí, se daba cuenta de lo mucho que había dependido de Emilia. Gracias, dijo Javier en voz baja. Su voz era sincera en todo momento. Emilia lo miró. Sus ojos estaban llenos de comprensión. No hay de qué. Javier la vio marcharse. Le invadió una extraña sensación de paz. Todo estaba lejos de ser perfecto, pero por primera vez sintió que por fin empezaba a ver la luz al final del túnel. Laura estaba sentada en el salón, con la mirada perdida en el crepitante fuego de la chimenea. El calor que antes era reconfortante, ahora parecía vacío. El silencio en la mansión era ensordecedor, a diferencia de las fiestas y eventos que solían ser tan animados. Ahora todo parecía tan distante, como si perteneciera a otra persona. Miró el teléfono móvil que tenía sobre la mesa, esperando ver mensajes o llamadas, cualquier señal de que hubiera alguien más cerca. Pero la pantalla seguía apagada. Todos los amigos que había atesorado a lo largo de los años se habían alejado. Uno a uno, se habían ido alejando de ella. Sin la influencia y la riqueza de Javier, ya no era la reina de la sociedad. Era una don nadie. Unos pasos en el pasillo sacaron a Laura de sus cavilaciones. Javier apareció en la puerta. La expresión de su rostro era impenetrable. Sabía que ese momento llegaría. Lo sabía desde el momento en que Javier le entregó los papeles. Laura, dijo Javier. Su voz era firme, pero fría. Tengo que hablar contigo. Laura se enderezó en la silla e intentó mantener la dignidad, pero por dentro estaba a punto de derrumbarse. Es sobre el divorcio. Javier se adentró en la habitación y se colocó muy cerca de ella. Ella tragó saliva y se agarró con más fuerza al reposabrazos de la silla, con ambas manos. ¿De verdad crees que es necesario? Hemos construido una vida juntos, Javier. No puedes renunciar a eso. La expresión de Javier seguía rígida. Ya he tomado una decisión, Laura. Me has traicionado, me has mentido, me has manipulado, me has robado. Apretó las mandíbulas y en sus ojos brilló una ira aguda. Hice lo que tenía que hacer. Eras demasiado ingenuo, demasiado confiado. Estaba protegiendo lo que habíamos construido. La voz de Javier se alzó ligeramente.
Su máscara de calma se desvaneció, revelando la irritación oculta bajo ella. No protegías nada. Te protegías a ti mismo. Estabas tomando lo que no te pertenecía y no te importaba quién saliera herido en el proceso. Laura se levantó con los puños a los lados. ¿Qué estás haciendo? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿vas a dejarme sin nada? Javier la miró y sus ojos se ensombrecieron. Tienes lo que te mereces, Laura. Te devolveré el dinero que me robaste. El corazón de Laura se aceleró y el pánico se apoderó de ella. No puedes hacer eso, Javier. No me lo quites todo. El tono de Javier se suavizó ligeramente, pero sus palabras eran innegociables. No voy a quitártelo todo, Laura. Todavía tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Pero no puedo permitir que continúes con una vida que has construido a base de mentiras y engaños. Laura se acercó a él y le suplicó. Javier, por favor, he cometido errores, pero puedo hacer las cosas bien. Puedo reconstruirlo todo. Puedo cambiar. Javier sacudió la cabeza, con una tristeza inconfundible en los ojos. Es demasiado tarde. No puedo hacer nada más, Laura. La confianza ha desaparecido. Sin confianza no queda nada. Laura se paralizó al darse cuenta de la finalidad de sus palabras. Lo decía en serio. Lo decía en serio. No puedes salvar tu matrimonio. ¿Cuándo vas a pedir el divorcio? Preguntó Laura. Mañana, respondió Javier con tono firme. Los abogados están preparando los papeles. En cuanto estén presentados, empezaremos a repartir los bienes. Me aseguré de que todo se hiciera de forma justa. Laura volvió a sentarse con las piernas recogidas. El fuego de la chimenea crepitaba, pero su calor no llegaba hasta ella. Tenía frío. Era un frío que le venía de muy adentro, un frío que ningún fuego podía ahuyentar. Has tomado una decisión, murmuró. He tomado una decisión, respondió Javier en voz baja. Durante un largo rato ninguno de los dos pronunció palabra. El peso de su historia común, los años que habían pasado construyendo una vida juntos, flotaba en el aire como un fantasma. Pero ahora esa vida se había perdido, y nada de lo que dijeran podría devolverla. Ella siempre había creído que podía controlarlo todo, que podía salir de cualquier situación a su manera. Pero esta vez era diferente. Javier ya no era un hombre que pudiera dejarse influenciar por el encanto y las falsas promesas. Vio a través de ella. Javier la observó durante un rato con una gran tristeza en el corazón. Antes había amado profundamente a Laura. Pero la mujer que tenía delante no se parecía en nada a la mujer con la que se había casado. O tal vez siempre había sido así y él no se había dado cuenta. Mañana entregaré los papeles, dijo Javier en voz baja. Espero que no te resistas y los firmes. Laura no contestó nada. No podía. Se limitó a mirar las llamas y sintió cómo se desvanecía el aroma de su vida. Javier se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo cuando se dirigía a la puerta y volvió a mirarla por última vez. Laura, espero que encuentres la manera de seguir adelante con tu vida. De verdad que lo espero. Con esas palabras se marchó y Laura se quedó sola en la mansión silenciosa y vacía que una vez había sido su reino. Un silencio se apoderó de ella. La realidad de su situación la cubría como una pesada manta, sofocante e ineludible. Su imperio se desmoronaba y ya no quedaba nadie para ayudarla a recoger los pedazos. El divorcio, que antes solo había sido una lejana amenaza, era ahora una fría y dura realidad. Javier había tomado una decisión, y en el fondo, Laura sabía que no había vuelta atrás. Laura estaba sentada a la tenue luz del fuego de la chimenea. Siempre había pensado que el poder y el control lo eran todo, pero ahora se daba cuenta de lo frágiles que eran. Su caída había sido culpa suya, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Mañana llegarían los papeles, y con ellos terminaría el último capítulo. El sol de la mañana entraba por la ventana del despacho de Javier, arrojando un suave resplandor sobre la habitación. Hacía unos días que había solicitado el divorcio, pero el peso de la decisión seguía pesando sobre él. La mansión, antaño símbolo del poder que compartían él y Laura, estaba más tranquila y apacible que nunca. Las repercusiones de su traición seguían sintiéndose, pero se habían desvanecido, sustituidas por una sensación de determinación. Sentado ante su escritorio, miraba la pila de papeles que aún tenía que firmar. En cambio, sus pensamientos estaban preocupados por Emilia.
En las últimas semanas se había convertido en algo más que una simple empleada de la casa. Había sido un ancla fiable en medio de la tormenta, guiándole a través de los momentos más oscuros de la vida, con gracia y un apoyo inquebrantable. Llamaron a la puerta en silencio. Javier se dio cuenta instintivamente de quién era. Emilia entró en la habitación llevando una bandeja con una cafetera y 2 tazas. Pensé que querrías descansar, dijo con voz suave pero cálida. Javier sonrió. Me conoces demasiado bien, dijo. Dejó la bandeja en la mesa junto a la ventana y sirvió una taza para Javier y luego para ella. He aprendido algunas cosas en los últimos meses, dijo con una leve sonrisa, tendiéndole la copa. Javier la cogió y envolvió la taza caliente con las manos, pero no dio un sorbo. En lugar de eso, miró a Emilia y siguió la expresión de su rostro. Estaba tan tranquila como siempre, pero también había algo más profundo, algo de lo que nunca se había dado cuenta del todo. Emilia habló con voz más suave que de costumbre. Has hecho mucho por mí. Emilia se sentó frente a él y tomó su copa entre las manos. Hice lo correcto, Javier. Javier negó levemente con la cabeza. No, no fue solo eso. Estuviste a mi lado cuando ni siquiera sabía que necesitaba ayuda. Incluso cuando podía haberlo perdido todo, me revelaste la verdad. En todas esas situaciones me ayudaste. Emilia bajó los ojos un momento, reflexionando sobre sus palabras. No lo hice por reconocimiento. Simplemente no podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo Laura lo arruinaba todo. Javier asintió con los ojos llenos de comprensión. Lo comprendo. Respiró hondo y sintió el peso de lo que tenía que decir. Pero hay otra cosa de la que me doy cuenta. Esta vez eres algo más que alguien que trabaja para mí. Te has convertido en alguien en quien confío y que me importa. Los ojos de Emilia se abrieron ligeramente y por primera vez en semanas pareció preocupada. Javier, soy... Por favor. Javier la interrumpió suavemente. Se hizo el silencio en la habitación. Emilia siempre había sido reservada y había mantenido las distancias con él. Pero ahora esa distancia parecía innecesaria, casi antinatural. Javier, dijo Emilia, suavizando la voz, nunca pensé que pasaría esto. Nunca pensé... Nunca pensaste que te vería como nada más que una sirvienta, ¿verdad? Dijo Javier. Pero así es. Siempre lo he pensado. Tú eres diferente, Emilia. Ves a las personas por lo que realmente son, no por lo que poseen. No te importa el estatus ni la riqueza. Eres honesta y haces lo correcto. Eso es raro. Emilia se sonrojó ligeramente y bajó la mirada hacia su taza. Lo hago lo mejor que puedo. Eso es todo lo que hago. Javier dejó el café a un lado y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Has hecho mucho más que eso. Me has enseñado cosas que antes no veía. Me has recordado lo que de verdad importa. Emilia levantó la mirada y lo miró con ojos que leían fuerza serena. Javier, siempre has sido así. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Hubo una pausa antes de que la verdad de sus palabras se asentara entre ellos. Javier sabía que tenía razón. El matrimonio con Laura le había cegado, haciéndole olvidar muchos valores, juicios e incluso a sí mismo. Pero ahora, con la ayuda de Emilia, sentía que miraba el mundo con nuevos ojos. Cruzó la mesa y le estrechó suavemente la mano. Emilia miró sus manos, luego a él, y su expresión se suavizó. No quiero perder la conexión que hemos establecido, dijo Javier en voz baja. Emilia sonrió y su rostro se llenó de calidez. Durante un rato permanecieron sentados en silencio. Poco a poco, la pesadez de la conversación fue desapareciendo y empezaron a elegir un nuevo rumbo para sus vidas. Javier se sentía más ligero que en los últimos meses. Emilia, sin embargo, era tan pragmática como siempre. ¿Y ahora qué?, preguntó Emilia en voz baja, como guiándole hacia el siguiente paso. Javier se pasó una mano por el pelo y exhaló. Aún no lo sé, dijo. El divorcio aún no ha terminado, pero sé que va a ser muy diferente. Laura seguirá luchando, pero lo acepto, asintió Emilia. Vas a superarlo. Eres más fuerte de lo que crees, le sonrió Javier. Siguió una pausa, tras la cual Javier se levantó y se dirigió a la ventana. Javier se sintió en paz, contemplando el jardín que tanto consuelo le había proporcionado a lo largo de los años.
He tomado una decisión, dijo al cabo de un rato, volviéndose hacia ella. Una vez finalizado el divorcio, me apartaré de la empresa durante un tiempo y me concentraré en cosas importantes. Emilia enarcó las cejas. ¿En qué? Caridad, dijo Javier. Había determinación en su voz. He estado pensando mucho en el dinero que Laura robó y en cómo devolverlo. Quiero hacer más. Quiero usar mi poder para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Gran idea, sonrió Emilia con orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, Emilia sintió que la miraban como a una igual, no como a una empleada. Trabajar con Javier, crear algo significativo juntos, la llenaba de una tranquila alegría. Es un honor, dijo en voz baja. Javier volvió a sonreír y se sintió seguro de que llevaba unos meses por el buen camino. El camino por recorrer seguía siendo empinado, pero por primera vez sintió que iba en la dirección correcta. Y con Emilia a su lado, sabía que no estaba solo. Sentados juntos a la tranquila luz de la mañana, el futuro ya no parecía incierto. Estaba lleno de posibilidades. Laura se sentó a la mesa del comedor y el frío silencio de la mansión la envolvió como una manta asfixiante. La animada mansión que había albergado fastuosas fiestas e importantes reuniones parecía ahora un cascarón, carente de vida. Se quedó mirando los papeles del divorcio que tenía delante. Se había acabado. Javier había ganado y ella estaba a punto de perder todo por lo que había trabajado durante años. Cogió el bolígrafo y su mano tembló ligeramente sobre la línea de la firma. Era la única salida. Una vez que pusiera su firma, ya no habría vuelta atrás. La vida que tanto le había costado construir se desmoronaba ante sus ojos. Por un momento, Laura pensó en no firmar. Pensó en luchar todo lo que pudiera, retrasar el juicio y hacerle la vida imposible a Javier. Pero en el fondo sabía que era inútil. Javier tenía todas las pruebas y la influencia. Un matrimonio sostenido por mentiras, una reputación que ya se había desmoronado. Suspirando pesadamente, Laura apretó el bolígrafo contra el papel y escribió su nombre. La tinta se extendió ligeramente por la página y su destino quedó sellado. Se reclinó en la silla, miró la firma y sintió una abrumadora sensación de pérdida. No era solo dinero o poder lo que lloraba. Mientras estaba sentada en silencio, la puerta de la habitación crujió y entró Javier. Se quedó mirándola un largo rato. Una vez había amado a aquella mujer, pero ahora, aquí de pie, solo sentía tristeza por lo que podría haber sido. Laura, dijo en voz baja, he firmado los papeles. Javier asintió y se adelantó para coger los papeles de la mesa. Todas las batallas que había librado contra él, contra el mundo, e incluso contra sí misma, habían sido en vano. Ahora todo lo que quedaba de ella eran escombros. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Laura con voz delgada y entrecortada. Javier la miró y por primera vez en mucho tiempo le dio la última palabra. Ahora vas a seguir con tu vida y empezarás de nuevo. Laura se rió, pero su voz sonó entrecortada. ¿Empezar de nuevo qué? Lo tendrás todo, dijo Javier en voz baja. Tenemos un acuerdo. Si quieres volver a empezar, tendrás dinero suficiente para hacerlo. Laura no contestó. Se dio cuenta de que el dinero no era nada comparado con la vida que había llevado antes. Pero Javier podía tener razón. Quizá pudiera volver a empezar. Pensar en eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Javier se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta y la miró por última vez. No te deseo ningún mal, Laura. Espero que encuentres la manera de ser feliz. Con estas palabras, se marchó y Laura se quedó sola en la mansión vacía. Laura se quedó mirando la puerta durante largo rato. El hogar, la riqueza, la sociedad, lo habían sido todo para ella. Pero ahora todo había desaparecido, y quizá aprendiera a vivir sin ello. Para Javier, romper con Laura fue como quitarse un peso de encima. La decisión final de divorciarse, aunque dolorosa, también le aportó una sensación de cierre. Estaba listo para seguir adelante con su vida. Una vida basada en la honestidad y no en el engaño que había empañado su matrimonio durante años. Aquella tarde Javier estaba en el jardín que siempre visitaba para calmar sus pensamientos. Las flores estaban en todo su esplendor y el aire estaba impregnado del aroma de rosas frescas y jazmines. Era un marcado contraste con el caos que había consumido su vida hacía solo unos meses. Mientras paseaba por las calles empedradas, vio a Emilia cuidando las flores recién plantadas junto al invernadero.
Cuando vio a Javier, levantó la vista y sonrió suavemente. Javier se acercó a ella. Todo estaba decidido. Los papeles estaban firmados. Ya está. Emilia se limpió las manos en el delantal. Se levantó y se encontró con su mirada. ¿Cómo te encuentras? Javier se quedó pensativo un momento y sonrió. Emilia le devolvió la sonrisa, y había calidez en sus ojos. Permanecieron un rato en el jardín, con una ligera brisa que agitaba las hojas. En paz, por suerte. Por primera vez en meses, Javier vio un futuro que no estaría definido por los errores del pasado. ¿Has pensado ya en la caridad?, preguntó Emilia, rompiendo el acogedor silencio. Javier asintió. Emilia, necesito tu ayuda. Tienes corazón para esto. Entiendes lo que significa ayudar a la gente. Los ojos de Emilia se abrieron ligeramente, sorprendida por semejante sugerencia. Cambió mi forma de ver el mundo, Emilia. Creo que juntos podemos cambiar el mundo. Emilia bajó los ojos un momento y sus mejillas se sonrosaron ligeramente. Nunca se había imaginado en un papel así, pero no podía negar que Javier creía en ella. Asintió lentamente. Quiero ayudarte, sonrió Javier, sintiendo la emoción crecer en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida volvía a tener sentido. No solo estoy viviendo, estoy creando algo nuevo, algo con sentido. Mientras estaban juntos en el jardín, el sol empezaba a ponerse y las flores y los árboles resplandecían con una luz dorada. Javier se volvió hacia Emilia y sonrió suavemente. Hemos pasado por muchas cosas, ¿verdad? Emilia asintió y le miró. Sí, pero ahora había esperanza en la voz de Javier. Emilia sonrió, y en ese momento todo encajó. La confusión del pasado, el dolor de la traición, todo quedaba en el pasado. Les esperaba un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Juntos se dirigieron hacia la casa.